Ingresé en 1968. En ese año se fundaron los primeros tribunales colegiados de circuito, o sea que es una fecha muy importante, no solo para mí, sino para todo el Poder Judicial, porque se le dio nacimiento a estos tribunales que hoy en día, pues no solo han venido a apoyar brutalmente a la Suprema Corte, que ya desde esa época pues ya tenía una cantidad de asuntos que verdaderamente el rezago empezaba a ser muy importante, y los tribunales colegiados, al conocer en todas las materias hasta cierto límite, pues le iban a ayudar a ir desahogando el trabajo de una forma mucho mejor y más rápida, y poderles ellos dedicarle pues el mayor tiempo posible a los asuntos verdaderamente más trascendentes del país en todas las materias, porque estábamos igual en todas las materias. Mi primer nombramiento en el Poder Judicial fue en 1987. Yo prácticamente estaba terminando la licenciatura, o ya la había terminado, e ingresé a un juzgado de distrito en materia penal. Solamente que ahí tuve nombramiento de un mes como oficial judicial, y a partir de ahí pues empecé a hacer un recorrido buscando las oportunidades que me llevaron al reclusorio sur, al reclusorio oriente, y en todos ellos tuve nombramientos provisionales. Y cada que se terminaba era volver a tocar puertas, y básicamente ya así de corrido, digamos, creo que mi primer nombramiento ha de haber sido como 1990. Prácticamente todos, porque inicié como oficial judicial, luego fui actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, jueza de distrito, actualmente magistrada de circuito, y tuve un tiempo de comisión en el Consejo de la Judicatura Federal como secretaria ejecutiva de la Comisión de Vigilancia. Pues mira, inicialmente, por supuesto, estaba yo en el 4º año de la carrera, pues ingresé como oficial judicial porque era la única opción que tenía yo, porque no estaba todavía apta para tener un cargo jurídico, y estuve de oficial judicial hasta que me recibí en el 70, terminé la carrera, y inmediatamente mi jefe, que no me da pena comentarlo porque pues a fin de cuentas es lo más lógico, el papá de una compañera mía de generación lo había nombrado magistrado de ese primer tribunal colegiado en materia penal, y él, fíjate que maravillosamente le dijo a su hija: recomiéndame a una de tus compañeras de la universidad, la que sea más aplicada, eso sí le dijo, y que quiera aprender, y yo estoy dispuesto a enseñarle todo lo que sé. Bueno, pues ya te puedes imaginar que fue una oferta maravillosa. Yo tenía ya en esa época 3 hijos, acababa de nacer mi hija Gabriela, yo me casé muy joven, me casé a los 18 años, nunca me imaginé, nunca, porque pues había yo terminé la prepa y ahí me quedé, pero bueno, la vida te pone obstáculos, y mi papá, que era un hombre muy inteligente, me dijo: a ver, hija, yo te puedo ayudar mientras yo viva, pero tú tienes que aprender a valerte por ti mismo y tu marido también. Entonces, pues, les voy a dar la oportunidad de que estudien los dos. Yo los apoyo, pero pues con esa condición. Y así entré nuevamente a estudiar la carrera de Derecho. Pero además, la verdad lo hice por convicción, siempre me gustó el Derecho, me llamó la atención. Y la verdad de las cosas es que, te digo, se acababa de fundar ese tribunal colegiado en materia penal y la materia me apasionó. Es apasionante. El derecho penal es apasionante. Es muy crudo, es muy duro. También ahí te das cuenta cómo muchas veces las diferencias económicas que tenemos en todos los países, el nuestro no es la excepción, pues también propicia el tipo de delitos que se cometen en uno y en otro estatus social,
la mayoría de los delitos de sangre, por ejemplo, que se dan en los estratos más bajos. En fin, vas conociendo cómo se va desarrollando el derecho, la aplicación del derecho penal en tu país, ¿no? Pero es apasionante, es un derecho que también te acerca mucho a lo que es la esencia del derecho penal y del ser humano. Entonces, pues la verdad yo soy una enamorada de la materia y me gusta mucho. Ahora, pues en la carrera judicial, afortunadamente por el tipo de persona con la que tuve la suerte de iniciarme, te decía yo, él se había traído del Tribunal Superior de Justicia, él era magistrado en la 8ª sala del Tribunal Superior de Justicia, se había traído a una de sus secretarias y a un secretario, pero todas las demás éramos mujeres, tanto oficiales judiciales como secretarias de estudio y cuenta. Entonces, la verdad, fue un tribunal maravilloso. Y bueno, pues ya estando dentro de la institución, como puestos administrativos, pues exclusivamente fui oficial judicial de 1968 a 1974. En 1974, que en cuanto me recibí, me nombraron secretaria de Estudio y Cuenta, y estuve en el Tribunal Colegiado muchos años. En 1980 me fui a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Primero fui secretario auxiliar, como les decían, y les proyectaba a los 5 ministros, gente súper conocidas y connotadas en la materia. Me volví a encontrar ahí a don Fernando Castellanos Tena, que de hecho él fue el que me recomendó con sus compañeros para que cuando se hizo la vacante, tráigansela a ella, es garantía, lo cual le agradezco, pero pues él sabía que ya teníamos la experiencia de proyectar en un colegiado, y allá pues lo único que haces es proyectar asuntos de más años de prisión, y a lo mejor son otro grado de dificultad los que ellos atraían precisamente por la gravedad o la dificultad del problema, ¿no? Entonces, la verdad, pues, trabajé muy contenta con otros 2 ministros muy reconocidos, que eran el ministro Rivera Silva, el ministro Rebolledo, abuelo de Pardo Rebolledo, el 2 ministro, que excelentes juristas los 3, y los 5, perdón, y luego ya don Fernando me pidió que me fuera a trabajar directamente con él. Y bueno, pues para mí era un maestro muy querido, muy admirado, y pues me sentí muy, no solo halagada, sino con mucho honor de irme a trabajar con una persona como don Fernando, que además, déjame decirte que él decía que con mujeres no trabajaría ni loco. Entonces yo me siento muy halagada de que sí fui la única mujer que trabajó con él como secretaria de Estudio y Cuenta. Fíjate que en esa época no había jueces penales, no había jueces penales federales, todavía, te digo, existía esa pues prejuicio de que las mujeres a lo mejor no teníamos el carácter para enfrentar. Empezaban los problemas de droga muy fuertes. Estábamos ya iniciando esta situación que pues desgraciadamente hoy sigue siendo un pan nuestro de cada día en nuestro país. Empezaban los cárteles de la droga, y los abogados, evidentemente que se dedicaban a estos asuntos, pues empezaron a cobrar cierta fama de todo tipo, de ser muy buenos abogados, de ser un poco corruptores, siempre buscando la forma de ayudar a sus clientes, en fin. Entonces, como que había un poco el temor de que las mujeres no tuviéramos ese carácter, esa preciedad que se requiere para estar en el estudio de estos asuntos, porque también hay homicidios muy terroríficos, la verdad. Pero más que nada era este tipo de asuntos los que habían hecho que pensaran que las mujeres no teníamos la misma capacidad. Porque en esa época seguía habiendo solo un tribunal colegiado en materia penal, y tuve la suerte de llegar al mismo lugar en el que yo me hice desde oficial judicial y pasé por todos los niveles.
Y la verdad de las cosas es que pues para mí también fue un gran honor sentarme en el sillón de mi jefe. Él todavía vivía. Él se sintió muy, pues, muy orgulloso de eso, porque bueno, yo se lo dije, a usted le debo el 90% de mi formación. Yo sé que la otra la recibí en la corte, pero usted fue el que me formó, me enseñó a amar el derecho penal, me enseñó cómo, me enseñó a proyectar, me enseñó muchas cosas. Entonces, la verdad, pues, para él también fue como si un hijo suyo hubiera llegado, ¿no? Y luego en el año de 1984, en el año 2004, tuve el honor de ser nombrada consejera de la Judicatura Federal, que también pues me queda el honor de haber sido una de las primeras mujeres y la primera que estuvo en materia penal en el Consejo de la Judicatura, que pues bueno, fue otro trabajo que aunque es más bien administrativo, porque es administrar el dinero, los tribunales y todo, pero que también pues yo considero que es importantísimo y también desde ahí me ayudó a que mis compañeros pues pudieran entender un poco la importancia y el peso específico que significa trabajar en la materia penal, tanto para los jueces como para los magistrados, ¿no? Entonces, evidentemente, y ya en esa época, afortunadamente, ya empezaron a llegar mujeres como juezas de materia penal federal. Excelentes juezas y que luego fueron también magistradas, por supuesto, que también fueron excelentes magistradas. Muchas de ellas todavía están en funciones. Y la verdad, bueno, pues fue un semillero ese primer avance del Poder Judicial para darnos la oportunidad, porque encontramos, mira, era muy fácil en la materia laboral, porque estaba la ministra doña Cristina Zamorán de Tamayo, que acogió a muchas mujeres, y de hecho, en una época era el mayor número de mujeres estaban en la materia laboral, eran muchas juezas y muchas magistradas en materia laboral, porque doña Cristina convenció a sus compañeros de lo importante que era y que las mujeres éramos, a pesar de tener hijos y estar casada, siempre éramos mucho más responsables a veces que los hombres. Eso nos dio muchas posibilidades y por eso la materia laboral siempre ha estado mucho más llena de mujeres. Te digo, la penal también por la materia misma hizo que fuera un poco más difícil, porque cuando yo estuve en el consejo sí teníamos que pensar para ser a una juez mujer en su personalidad. Hay personas que son excelentes, pero son tímidas, son muy estudiosas, muy conocedoras, pero es muy difícil el contacto con la gente. Y la materia penal es una materia que requiere de estar cerca no solo de los litigantes, sino de los mismos juzgados y de los mismos presos que te buscan porque tienen dudas, porque tienen preocupación de su situación, que los engañan los abogados, que también es muy cierto. Desgraciadamente es una materia que se prestaba mucho a ese tipo de situaciones. Yo creo que fue algo que se fue dando como naturalmente. No lo había yo perseguido personalmente con esa idea de quiero ser juez o quiero ser magistrada, sino que la vida me fue dando la coyuntura y la oportunidad, que luego con sinceridad, a mí me preocupaba mucho, por ejemplo, que me hubieran hecho juez, porque los reclusorios estaban en lugares muy apartados. ¿Verdad? El reclusorio norte sigue estando en donde siempre ha estado, que está Coatepec, Barrio Bajo, que es un lugar aparte peligroso. El reclusorio oriente también. Es más, el menos peligroso del reclusorio sur, que fue el último que se fundó, que está en Xochimilco, pero también está muy lejos de la civilización, entre comillas, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, yo por mi situación personal, familiar, pues no estaba yo muy
muy convencida de querer ser juez y nunca hice el menor intento. En esa época, insisto, no era de exámenes, y nunca hice el intento de decirles a mis magistrados, ay, me encantaría ser juez, porque no. Y ellos lo sabían y sabían perfectamente pues cuál era mi situación personal. Sin embargo, cuando vinieron estos nuevos tribunales colegiados, que se crearon varios tribunales, pues mis magistrados, mis ministros muy generosamente me dijeron, pues ahora sí te vas. Y bueno, pues lo agradecí con miedo, con preocupación, pero pues también con mucha alegría, porque pues no deja de ser un gran honor que te nombren magistrado, y además sin ser juez. Eso es, pues no es muy común. De hecho, hoy en día hay escalafón y pues no se permite, tienes que seguir el escalafón, pero en esa época muchas de nosotras de la corte salimos directamente a ser magistrados. Uno ya tiene de alguna manera definidas la vocación. Yo recuerdo desde mis épocas de infancia y juventud, me convertía en la defensora de todo mundo, y llegar al Poder Judicial en general fue para mí el ver la responsabilidad de este trabajo, el enamorarme realmente de él, y saber que tenía la vocación y la mística para el servicio. Entonces, por obvias razones, pues mi principal intención era llegar a ser jueza de distrito. En realidad nunca me representé ser magistrada, ni mucho menos, pero ser jueza sí, esa era como mi convicción, y a partir de esa convicción, pues empecé a trabajar, a estudiar, a prepararme para lograrlo. Lo primero con lo que me encontré es que me decía la gente que el derecho penal no era para mujeres, que mejor me fuera al laboral o al administrativo, porque en penal me iban a faltar el respeto, quizá yo no iba a tener esa voz de firme, esa voz de mando, por llamarlo de alguna manera. Nunca me ha pasado absolutamente nada de estas situaciones, y me he podido desempeñar perfectamente en esta materia. Pero también me encontré con pues otras situaciones bastante molestas, como por ejemplo el que algún titular pudiera alabar mi trabajo, y después de una o dos invitaciones que yo no acepté para ir a comer, entonces me dijera que mi trabajo era una porquería. Lo cual me llevó, por supuesto, a renunciar en ese momento. Y otro, en algún tiempo que me quedé sin trabajo y buscando oportunidades, llegué hasta la oficina de un magistrado que sí me recibió, pero que lo encontré en su escritorio, nunca volteó siquiera a verme, y cuando yo le expuse por qué estaba ahí, la respuesta fue: a mí no me gusta trabajar con mujeres. Entonces, creo que estas experiencias marcan muy bien cuál ha sido, o cuál fue al menos, la situación de las mujeres en el tiempo en que yo inicié la carrera judicial. Obstáculos, yo no los llamaré así, porque realmente me considero una persona muy afortunada, muy bendecida, porque se me dio esa oportunidad. Los abogados litigantes eran los que, fíjate qué honorífico, pero qué terrible. Tenían mucho miedo de tratar con las mujeres, porque decían que éramos mucho más duras y más incorruptibles. Y por lo menos yo siempre tuve un trato muy respetuoso, muy cordial de mis compañeros. Claro, muchos me conocían desde que yo era oficial judicial, ni siquiera secretario. Te conocen pues porque era el único tribunal y todo pasaba por ahí en esa época. Fueron creciendo, pero ya muchos de los grandes litigantes en materia penal pues te conocían. Realmente yo en ese sentido creo que ya no sentí nunca la discriminación por sexo.
por lo menos yo, sí tuve mucho el respeto de la inmensa mayoría. Siempre hay pues, un granito en el arroz, ¿no? Un frijolito que sale de blanco y negrito, pues se nota. Pero son los menos. La verdad, yo no puedo más que decir que fui afortunada. Y mira que me tocaron abogados muy aguerridos, muy aguerridos. Y tuvimos asuntos, pues tú comprenderás, yo tuve, por ser el único tribunal que existía en ese momento, pues a la mayor parte de todos los funcionarios judiciales de la época de Miguel de la Madrid que estuvieron en prisión y traían abogados de lujo, de super primera, pero todos muy respetuosos y muy respetuosos de los resultados de los fallos, porque, bueno, pues consideraban que habíamos fallado, fundados en derecho y, bueno, pues si se tenían que quedar en prisión, pues se tenían que quedar en prisión porque pues estaba probado que eran responsables de los delitos que se les imputaban. Pero te digo, nos tocó una época, la época de la renovación moral, la época de Don Miguel de la Madrid fue una época muy dura, porque pues sí fueron muchos los funcionarios federales que fueron a prisión y que fueron procesados por delitos que estaban ligados a la corrupción, por supuesto. Creo que hoy en día es muchísimo más abierta el foro y también el Poder Judicial para darle la oportunidad a las mujeres de estar en puestos de mandos altos, ¿no? No de administrativos, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente también hay infinitamente más mujeres que antes, pero seguimos teniendo como materias que se da más naturalmente la llegada de mujeres que de varones, ¿no? Nuestra materia, la penal, siempre ha sido un techo un poco más difícil, insisto, porque también el problema no es lo mismo que tú trabajes en un juzgado, en un tribunal, que trabajes en un reclusorio, sí, que te tengas que quedar cuando estás de guardia, que te tocan guardias de 48 horas y cuando te tocan muchos presos, no te puedes ir hasta que no se resuelven las situaciones jurídicas de todas las personas que te consignaron. Entonces, sí requiere más de una presencia física constante en el trabajo, sobre todo en el juzgado. Los tribunales ya de amparo, dígase ya el colegiado, porque el juzgado penal también es difícil siendo amparo, porque bueno, te promueven el amparo y se resuelven libertades inmediatamente y entonces pues tienes que estar ahí, no te puedes mover. Entonces creo que eso es una limitante natural, porque en el momento en que tú también quieres hacer tu vida personal, ¿no? Y que por la edad a la que tú llegas, precisamente por la edad que requieres tener para ser magistrado, esa es la primera, ¿no? Pues evidentemente eres una persona que de alguna manera ya tienes tu vida también personal hecha. Entonces muchas veces tú piensas y pones en una balanza que quieres, si quieres estar de secretaria todavía porque tienes hijos pequeños, porque tienes estas situaciones, o quieres tener la oportunidad de seguir caminando en la carrera. Hay veces que afortunadamente tienes un compañero que te ayuda. Yo tuve un compañero que fue muy solidario conmigo, pero también tuve unos padres maravillosos que realmente me arroparon, porque no solo hice yo la carrera, mi marido también tuvo la oportunidad de terminar la carrera y recibirse, y nos arroparon a los dos, pero no todo el mundo tiene esa gran suerte, o sea, gran regalo, porque pues la vida está difícil, ¿no? Y sobre todo pues nuestras clases medias, que somos las que más llenamos estos lugares generalmente, pues también tenemos esa doble situación generalmente. Hoy en día es muy común que casi todas
Por lo menos yo todas mis compañeras que tengo, están casadas, tienen hijos y trabajan. Alumnas, de las personas que fueron mis secretarias, que afortunadamente ya tengo muchas secretarias que han llegado también a jueces y incluso a magistrados, pues evidentemente también es importante ver que ellos han logrado hacer su vida personal y muchos de ellos a veces hasta me lo han dicho. Ay, si usted pudo, ¿por qué yo no? Pues sí, claro, me parece muy importante que lo piensen, ¿no? Pero fuimos una generación muy particular, la mía, porque te digo, salieron muchas magistradas en materia laboral, muchas salí yo de penal, pero también salieron en materia administrativa excelentes magistradas que incluso algunas días después fueron ministras, ya como bueno, la ministra Dato no trabajó en el fuero federal, pero trabajó en el fuero común y yo la conozco de toda la vida. Esa es otra de tus preguntas, pero te la adelanto, es una de las mujeres que yo más admiro porque fue una mujer que no solo tuvo en su vida personal temas duros, se quedó viuda muy joven con sus hijos, los sacó adelante excelentemente, pero además fue una juez de primera, una magistrada del fuero común de primera y una ministra de primera. Una mujer muy conocedora y muy fuerte. Y mira que la atacaron, pero ella, y la amenazaron, no solo la atacaron. Entonces realmente pues tuvimos ejemplos de mujeres maravillosas que nos abrieron camino y que nos dieron la oportunidad, ¿no? De repente nos empezamos a llenar de los tribunales de mujeres casadas con hijos y que hoy en día muchos de sus hijos están trabajando ya como jueces o como magistrados incluso, ¿no? De los de aquella época. Todavía falta concientizar. Seguimos teniendo a veces muchas personas que siguen pensando que las mujeres somos de segunda, no de primera. Desgraciadamente, creo que es como un estigma que tenemos los mexicanos. Y no solo los mexicanos, déjame decirte los latinos. Y mi madre era profesionista y para ella lo más normal era querer que sus hijas también fueran profesionistas. Y de hecho, somos 7 hijos y somos 6 profesionistas. Eso también influye mucho, pues, cuál es lo que tú estás también absorbiendo en tu entorno, ¿no? Y sobre todo, pues, en primer lugar, de tu familia y de tus padres. Que eso también a veces para las mujeres es muy difícil. Yo lo veo, yo lo vi. Yo siempre, fíjate que tuve esa idea de apoyar a todas las mujeres que llegaran, tuvieran hijos, no tuvieran hijos, que tuvieran ganas de aprender, ganas de estudiar, porque además no era que fueras oficial judicial. Para nosotros los oficiales judiciales también tenían que empezar a aprender a proyectar desde que eran oficiales judiciales para que pudieran seguir en la carrera. Entonces, siempre que tú veías una gente que tenía ese ímpetu, ese deseo, esa necesidad, y que hoy en día, bueno, pues te sientes muy orgulloso de que esas personas ya a su vez ya sean jueces, de algunos hasta magistrados, ¿no? Yo ya tengo muchos secretarios y secretarias que afortunadamente son magistrados también. Y la verdad, eso creo que eso es importantísimo para la mujer. A veces las peores enemigas de las mujeres somos las mujeres, fíjate. Desgraciadamente, no sé por qué, no sé si es de cultura, no sé si es de educación, por el trato que recibieron en sus casas o por lo que recibieron en la sociedad en las que ellas estuvieron, pero a veces yo me daba cuenta de que muchas veces éramos, en vez de ser un punto de apoyo, un punto de freno. Un punto de freno, no sé, tú eres más joven, tú estás viviendo otra época, pero en la mía eso fue muy notorio que las mujeres eran muchas veces las peores enemigas de las mujeres. A las mujeres nos costó mucho trabajo ser maestras y que nos dieran la oportunidad. Y fíjate, sin embargo, por ejemplo, a mí me dieron la oportunidad. Yo empecé a dar clases de adjunto en la Universidad Nacional, pero en la Universidad Nacional era muy difícil obtener una plaza de maestro porque ya ves que pues están, en mi época estaban los tótems,
y era muy difícil aspirar a una plaza. Pero tuve la suerte de entrar a trabajar a la Universidad Panamericana. Primera es la sociedad patriarcal en la que vivimos, posicionado a las mujeres en el cuidado del hogar, en el cuidado de las hijas y de los hijos, de las personas adultas mayores, y que nos ha impedido o ha impedido a muchas de entrada poder estudiar, por ejemplo. Y cuando uno estudia y trabaja, pues esa obligación nos lleva a buscar trabajos de medio tiempo, trabajos donde no tenga que dar más allá de lo que es una jornada laboral, porque tengo que volver a casa para esa doble o triple jornada de trabajo. Entonces, eso limita muchísimo a las mujeres y a la par, como consecuencia, pues no tienen el tiempo después de haber estudiado una licenciatura de seguir avanzando, estudiar un diplomado, una maestría, un doctorado. ¿Por qué? Porque tienen que atender a la familia. Y cuando hay concursos o cuando los concursos han sido mixtos y hay factores de desempate dentro de los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal, pues era obvio que iban a optar, o ese factor de desempate es una maestría, es un doctorado, que en comparación con las mujeres, pues quizá un porcentaje mucho menor las puedan tener. Entonces, esta es la realidad social, la realidad sociocultural del país, es lo que ha generado pues ese famoso techo de cristal que es real, que claro que existe y que muchas nos topamos con él. Indiscutiblemente que la vida evoluciona y que las instituciones evolucionan. Entonces creo que de la época en que yo ingresé al Poder Judicial a la que estamos ahora, pues hay una brecha muy importante donde primero se habla de los derechos de las mujeres. Es un tema recurrente y en ese ser recurrente pues nos obliga a todas y a todos como sociedad el representarnos cómo debe ser una sociedad igualitaria. Entonces las mujeres estamos más involucradas en la vida social, en la vida política, en la vida jurídica. Y a partir de ello y de ese compartir esas obligaciones que surgen dentro de la familia para mujeres y hombres por igual, pues creo que empieza a haber un cambio. Y si a eso le podemos sumar las acciones afirmativas dentro del propio Poder Judicial de la Federación, pues entonces empezamos a dar pasos firmes para tratar de lograr la paridad. Yo creo que en principio están mayormente concientizadas de sus derechos y de cómo poderlos ejercer, ¿no? No solamente a nivel de la vida de una profesionista, sino a nivel personal, que de ahí tenemos que partir. Y en segundo lugar, quienes están en esta institución o quienes hemos transitado por ella, sabemos que hay una oportunidad real de crecimiento. Entonces nos estamos abriendo los espacios y estas políticas judiciales pues ayudan a dar ese gran empujón que se necesita porque todavía nos falta desafortunadamente mucho para llegar a la paridad que se está buscando. Creo que a nivel mundial las mujeres vivimos una situación similar. Creo que no hay ningún país donde no se advierta el posicionamiento de las mujeres por las sociedades machistas de alguna manera, unas más, otras menos, pero finalmente estamos en un segundo plano. Entonces, creo que a nivel de los poderes judiciales se está trabajando realmente por lograr el posicionamiento de todas las mujeres para que podamos llegar a los más altos cargos dentro de nuestra propia institución. Y así tenemos en España una gran ola de movimiento feminista judicial, por llamarlo de alguna manera, en Argentina, sin duda, en muchos países del mundo que están tocando estos temas. Me refiero ahora a los más cercanos, pues quizá a nuestra idiosincrasia, pero podemos ir a los países árabes, podemos ir a los anglosajones y creo que vemos algo similar. Y yo creo que en América Latina
empezamos a tener muy buenas experiencias. Ahora tenemos a Colombia, a Perú, a Panamá, y me falta, creo que Puerto Rico, que están presididos sus poderes judiciales, sus altas cortes, por mujeres. Y yo esperaría que en próximas fechas tengamos una mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. Mi mamá es venezolana y a mí me dio mucho gusto ver que en Venezuela, fíjate que se le ha dado una apertura muy importante a la mujer. Claro, son países infinitamente más chicos que los nuestros, con una problemática mucho menor. Pues Venezuela casi es del tamaño de uno de nuestros grandes estados del norte, y el número de habitantes pues también es muy menor. Y ahí, bueno, también te encuentras con otro tipo de problemáticas. Estamos en similares términos. Si vemos, los grandes despachos están siendo dirigidos por hombres. Y si uno advierte, por ejemplo, publicaciones cada día del abogado, salen las fotografías de los grandes despachos donde los hombres tienen un papel primordial, y si acaso hay una, dos mujeres, tres, pero que no asumen los papeles de liderazgo dentro del despacho. Claro, eso también se va moviendo. Hoy en día ya también hay mujeres que dirigen sus propios despachos y que le dan oportunidades a más mujeres. En la academia hay muchas mujeres, pero también si hacemos una revisión de quienes, por ejemplo, están a cargo de los departamentos de derecho, quizá nos llevemos la sorpresa y encontremos que son muy pocas. Entonces, esta situación que hemos vivido es en todos los ámbitos. Tenemos que ir derribando barreras para poder llegar a posicionarnos en el área en que nos estemos desenvolviendo. Podríamos hablar también de las mujeres científicas, por ejemplo, que hay un mucho menor número en comparación con los hombres. Y así en cada profesión podríamos advertir, salvo en aquellas que se han considerado tradicionalmente para las mujeres, ¿no? Ahí podemos encontrar quizá muchas enfermeras, muchas maestras a nivel de preescolar y de primaria, pero en las demás profesiones podemos ir encontrando una diferencia sustantiva importante. Y, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, hace tiempo, hoy también las cosas están variando. Por ejemplo, cuando yo llegué a la materia penal, éramos muy pocas mujeres penalistas. Hoy se van incrementando, el número va siendo mayor, y encontrábamos la mayoría de juezas y magistradas en la materia de trabajo, por ejemplo, o en la materia administrativa, pero no en la que yo manejo. Que yo admiré brutalmente y la sigo admirando fue doña Cristina Zamorán de Tamayo. La verdad, era una mujer bajita, bajita, no te puedes imaginar qué chaparrita era. Muy sencilla, pero una mujer con una fortaleza, y yo la vi discutir en las sesiones con grandes conocedores de la materia laboral, y uno decía, cuando sea grande quiero ser como ella, ¿no? Porque el respeto que ella les infundió a sus compañeros fue de veras maravilloso. Y era, bueno, en esa época la única mujer que había en la corte, y cuando iba uno a las sesiones para ir aprendiendo, pues la verdad eso te daba una gran esperanza o el deseo, ¿no?, de algún día estar como ella, discutiendo con los señores ministros o en un tribunal. Y la otra mujer que yo también he admirado toda mi vida es la doña Victoria Dato. No solo la quiero mucho en lo personal, pero también es una mujer que se ha hecho a sí misma, ha tenido grandes tragedias en su vida personales y las ha superado con un gran estoicismo, y siempre ha sido una mujer impecable en todos sentidos, en el trabajo, en su conducta personal, como madre. Entonces se quedó viuda muy joven, sacó a sus hijos adelante,
pero además, fíjate que fue una mujer que ha sabido también arropar a otras mujeres, que a veces ese era algo que nos hacía mucha falta, porque pues muchas veces decían que las mujeres éramos las peores enemigas de las mujeres porque les ponían todas las piedritas en el camino, ¿no? Y yo a ellas dos, a Victoria pues directamente en mi materia, ella fue pionera en el Fuero Federal y luego por supuesto en la Corte, en la Sala Penal, y ganarse el respeto de todos los ministros por sus intervenciones. Y mira, que le sacaron caricaturas, le hicieron bromas, le hicieron burlas, porque bueno, no fue fácil para esas primeras mujeres destacar en una profesión, primero la de juez, que es difícil ya de por sí, y luego como mujer, y luego como ministra, pues peor, porque te vuelves infinitamente más vulnerable, ¿no? Pero todas estas primeras mujeres, yo creo que por eso son tan dignas de admiración. Yo te debo de decir que a doña Cristina Salmorán de Tamayo hubo ministros que le decían que se fuera a su casa a cuidar a sus hijos, aunque no lo creas. Doña Cristina sufrió mucho el embate de los varones por ser la primera mujer, se burlaban mucho de ella porque era muy chiquita, muy chaparrita, y yo siempre la admiré porque tenía un temple y se les enfrentaba en las sesiones que decía yo, yes. Me daba mucho gusto verla con tanta enjundia, como ella se les oponía y los convencía muchas veces. Y sobre todo lo que más le puedo admirar a doña Cristina Salmorán es a la cantidad de mujeres que ella ayudó, porque ella fue la que empezó a poblar de secretarios de estudio y cuenta mujeres. Sí, fue la materia laboral, apoyada por supuesto por sus compañeros que le tenían afecto y respeto y confianza de que llevara mujeres de secretarias de estudio y cuenta y las fuera formando. Y muchas de las grandes magistradas que hemos tenido en materia laboral pues son fruto de doña Cristina. Es una mujer que hizo mucho por la mujer en la Corte. Yo creo que eso también es muy importante, hacerle un honor a las mujeres que nos abrieron camino y que para ellas fue muy difícil. No sabes qué burlas le hacían, qué cartones le sacaban en el periódico, porque además como era una mujer muy fuerte y con un gran carácter, pues no se dejaba y despotricaba y decía, ¿no? Pero con mucha razón, nunca con grosería, sino con argumentos de derecho, ¿no? Y la verdad de las cosas es que creo que a veces no hemos sido lo suficientemente, no hemos honrado suficientemente a esas mujeres que nos abrieron camino y que nos dieron la oportunidad de que después llegáramos nosotros y fuéramos tratadas con más respeto. Y yo creo que sería importante que se pueda hacer un reconocimiento, que podamos tener en cuenta y recordar a estas mujeres que nos abrieron el camino a muchas de nosotros, sobre todo en el Poder Judicial Federal. El fuero común siempre fue mucho más abierto y tenía siempre mucho más mujeres magistradas en materia civil. Cuando se creó la materia familiar, prácticamente se hizo una materia femenina, pero que yo digo que siempre hace falta la voz del hombre, ¿eh? El punto de vista del varón también hace falta. Un equilibrio, pero sobre todo te digo, yo sí siempre les tendré un gran reconocimiento a estas grandes mujeres que llegaron antes que nosotros, que nos abrazaron. Recibir ese trato, esa bonomía de una persona como ella, pues fue muy alentador para nosotros y también pues un apoyo, ¿no? Sí. De decir, bueno, sabemos que tenemos un ministro que nos va a apoyar en un momento dado cuando se estén discutiendo temas que estén relacionados con nosotros. Sí. Y por ejemplo, pues te digo, para mí pues sí fue fue una gran sorpresa, te lo digo, que me mandaran a fundar ese tribunal colegiado en materia penal siendo mujer. No, bueno, yo me quedé con coraje de muchos varones, déjame decirte, porque muchos aspiraban a llegar a él
pero pues yo les agradezco que estos ministros de esa época hubieran tenido la confianza de depositarla en mí y darme la oportunidad y pensar que tenía yo los méritos y los conocimientos para afrontar una materia que no es fácil. Y en la materia laboral, donde estaba doña Cristina, pues evidentemente pues era una materia diferente, pero fíjate que también igual en el trato que se le daba a la mujer en la materia laboral en esa época, también era de quinta. Era una explotación terrible a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces los trabajos más denigrantes, los sueldos más bajos que los de los varones, en fin. Entonces yo creo que doña Cristina vino a ser también un gran apoyo para los derechos laborales de la mujer, estando ella en la Suprema Corte. Muchos referentes. De entrada, pues las mujeres que nos han abierto brecha, una de ellas, la magistrada Díaz de León, por ejemplo, que además penalista, creo que es una mujer muy importante en mi vida profesional, y podría nombrar a muchas, y no me gustaría dejar fuera a tantas otras que han sido fuente de inspiración. De entrada, juezas y magistradas que nos abrieron ese camino, siempre tendrán mi reconocimiento. Las ministras de la Suprema Corte que no han tenido un camino sencillo porque han estado en un mundo concebido para hombres exclusivamente. Pero también creo que tenemos que pensar en esas mujeres que a lo mejor no tienen un nombre conocido por toda la sociedad, pero que cada día nos enseñan y nos inspiran, ¿no? Las mujeres que tienen que dejar a sus propios hijos e hijas para ir a cuidar a otros, las empleadas del hogar, las mujeres que diariamente salen a ganarse la vida porque son el sustento de la familia. Entonces creo que las mujeres en general han sido una fuente de inspiración porque uno dice esa fuerza, esa convicción, esas ganas de hacer, pues por supuesto que tenemos que irlas adoptando para realizar cada quien la labor que le corresponda. Entonces hay muchas mujeres. Mi madre, por ejemplo, que siempre fue una mujer a la que vi trabajando desde que yo era una niña, entonces, pues uno va aprendiendo de esos referentes, ¿no? Yo creo que he tenido muchísimos asuntos que han sido importantes. De entrada, a ver, quiero dejar claro que yo trabajo con la libertad de las personas, entonces el tener que definir si una persona se tiene que quedar o se va a ir en libertad, pues no es nada sencillo, pero acabo de tener un asunto, este es muy reciente, pero tengo otros muchos, de una mujer acusada por homicidio en función de parentesco respecto de su menor hija, de 1 año, 4 meses aproximadamente, que vivió en una situación de violencia sistemática y sobre todo generado al seno del hogar que formó con una persona que no era el padre de su hija y de su hijo. Y analizando el asunto con perspectiva de género, se pudo evidenciar la situación que ella vivió, el contexto que ella vivió de violencia, su contexto también en la casa de la abuela y del abuelo materno, porque fue abandonada en su momento por su padre y por su madre, y cómo todo eso la lleva a buscar un hogar pues que nunca fue tal, ¿no? Donde encontró el maltrato, donde hubo una serie de situaciones y a partir de este análisis, de esta metodología, ella pudo obtener su libertad y reencontrarse con su hijo mayor. Entonces, hay muchos. Hay otro que tengo muy presente, que aunque no fue un asunto de fondo, era un interno en el reclusorio que nos decía, a ver, yo necesito que me otorguen una suspensión porque en una celda que fue concebida para 10 personas, dormimos 40 personas.
y literalmente yo tengo que dormir colgado, porque de otra manera no hay el espacio. Y eso motivó a que yo escribiera un pequeño artículo que justo se llama eso, dormir colgado, que ahí vamos viendo pues todos los embates que tiene la gente que vive en prisión y cómo quienes juzgamos podemos revertir las situaciones a partir de nuestras decisiones. Pues mira, yo les diría que si esa es su vocación, que la busquen con amor, con empeño, con estudio, con disciplina. Se van a encontrar obstáculos, porque todavía los hay. Porque también los hay para los varones, no nos pongamos también así como víctimas. Se van a encontrar obstáculos porque la vida está llena de obstáculos que hay que irlos aprendiendo. Pero es una materia que te da la oportunidad, si te gusta, te tiene que gustar. Eso sí también te tiene que gustar, porque si tú eres una persona que te afectan mucho entrar en contacto con cierto tipo de delitos, con cierto tipo de personas, bueno, pues mejor que te estudias derecho familiar o derecho civil o derecho administrativo. Hay muchas opciones, ¿no? Te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención y debes de estar con esa idea de que también vas a tener la oportunidad de utilizar todos tus conocimientos, no solo del derecho, sino también como ser humano, porque la materia penal no la puedes ver si no es unida a las dos cosas. Yo alguna vez le decía a uno de mis jefes, me decía, pero ¿cómo estás proponiendo? Mató a su hijo. Una mujer que trabajaba de prostituta, llega a su casa y el chiquito llore, 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 y lo saca de la cuna y se enoja y lo avienta. Y lo quiso aventar a la cama. El chiquito se cayó y lo mató. Y entonces, bueno, le habían puesto una pena altísima. Y entonces yo les dije a mis compañeros, yo voto por bajarle la pena. Y entonces me dice uno de ellos, ¿pero cómo? Si tú eres mujer y mató a su hijo. Y le dije, a ver, aquí, independientemente del sexo, tenemos que ver los hechos. ¿Qué a ustedes nunca los ha sacado de quiso un hijo que está llore, 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 llore y no lo pueden callar? No, pues sí, bueno, pónganse en el lugar de esta persona. No le estoy disculpando, pero entre ponerle 7 años de prisión a ponerle 25, hay un trecho larguísimo. Tenemos que buscar un medio, una pena que sea realmente pues, la justa para ella, tomando en cuenta su educación, su situación personal, el momento en que sucedieron los hechos, en fin. Y ya me dijeron mis compañeros, tienes razón, perdón, te damos la razón. Entonces te digo, creo que eso es algo que es muy importante en una mujer para poder estar en esta materia, como que tú tienes esa doble posibilidad, no solo la de los conocimientos, sino también eres como más sensible, como más cercana, a también pensar en todas estas situaciones que también inciden y que también en un momento dado para punir a una persona las tienes que tomar en cuenta, no nada más los hechos fríamente, ¿no? Entonces te digo, yo creo que sí, les diría, estudienla, es una materia hermosa, te pone en contacto con los valores humanos más importantes y también con las pasiones más deslizables del ser humano, pero te dan la oportunidad de que tú aprendas, si quieres ser juzgadora, si quieres estar en un tema como este, ya sea como litigante o ya sea como juez, te va a dar la oportunidad de que puedas utilizar todos tus conocimientos, no solo el derecho, sino también los que tengas personales de la vida, de tu experiencia como mujer, como estudiante, como madre, todo. Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que aunque los señores a veces no lo creen,
pero sí creo que las mujeres en ese sentido tenemos una perspectiva un poco más humana que la que tienen ellos. Y te digo, porque yo siempre trabajé con varones. No, me tengo que estar peleando con ellos y defendiendo mi punto de vista a carta cabal. Y afortunadamente muchas veces pues terminaba yo convenciéndolos, a veces me convencían eso. Pero yo creo que eso es muy importante para uno como mujer. Yo creo que es una materia que aunque en principio dicen, ay no, qué horror, y los reclusorios, y bueno, sí requieres tener un gusto, una idea de que ese es el tema que te puede gustar, ¿no? Pero también es una materia que te va a dar una gran oportunidad de crecer como ser humano. Una gran oportunidad, fíjate. Y yo creo que en particular, pues si alguien tiene esa vocación y le gusta el derecho penal, que no por ser mujer, sí, le tenga miedo, le tenga como que no piense que es una materia muy descarnada, muy dura, muy... Sí lo es, pero también es una materia que te apasiona y que te pone en contacto con todos los valores y los desvalores del ser humano. Entonces eso pues también es, a fin de cuentas, te hace crecer como ser humano a ti misma y como que es pues muy valioso. Y además, hoy en día, gracias a Dios, porque te voy a decir una cosa, en mi época, pues tú sabes que también ser mujer y ser casada y tener hijos, bueno, también era un mega obstáculo para poder trabajar. Nadie quería tener mujeres con hijos porque se decían que perdíamos mucho tiempo con ellos, ¿no? Hoy en día no, gracias a Dios, ya hemos encontrado una base que nos permite ser una mujer completa y aspirar a cualquier cosa si tenemos la vocación y los conocimientos, que eso es muy importante. Y yo creo que hay muchas mujeres, yo lo veo, yo di clases muchos años y me dio mucho gusto ver tantas mujeres con esa ansia de aprender y de ser y de poder desarrollarse como profesionistas, pero también como mujeres, porque eso también era un tabú que estuvo en boga muchos años, ¿no? Porque pensaban que si tú eras profesionista y trabajabas, pues entonces eras una pésima mamá y una pésima esposa y no te quedaba más que ser solterona y aguantarte, ¿no? Y también respeto a las que no se quieren casar, eso también a mí me parece muy digno, muy interesante y muy valioso si esa es su vocación, si no quieren casarse, ¿no? Hemos tenido también grandes jueces y grandes magistradas, mujeres solteras, y lo han hecho muy bien, pero te digo, yo creo que es un ámbito, el penal, que también la mujer tiene mucho que aportar y mucho que hacer. Yo sí las invitaría a que, no sé, que no les dé ese temor de estar en contacto con cosas que a veces no son muy agradables, porque pues no puedo negar que no son agradables, pero también es una materia muy humana, ¿no? Y que tiene mucho que enseñarnos. Si ves hoy en día los tribunales colegiados de circuito, yo me atrevería a decirte que ya vamos casi parejas, de secretarias mujeres y secretarios varones, lo cual quiere decir que sí hay un gran interés y que además hoy en día afortunadamente es por examen de oposición. En nuestra época sí era un poco más complicado porque tenías que tener el voto de todos los ministros y habían ministros que no eran muy feministas que digamos, pero hoy en día que es por examen de oposición cualquier mujer tiene la posibilidad y la oportunidad de llegar a ser, pero lo que es la carrera judicial, lo que es ser juez y magistrado, todas las mujeres están en la posibilidad de llegar a ser con su sola capacidad, su estudio, su trabajo y su esfuerzo. Y vale la pena. Y déjame que te presuma una cosa también. Fui campeona de natación y representé a México en los Juegos Centroamericanos de Caracas, en los Juegos Panamericanos de Chicago y en la Olimpiada de Roma. También es algo de lo que yo me siento muy orgullosa, pero más que nada por haber tenido los padres que tuve, que me dieron la oportunidad
de desarrollarme como profesionista, pero también de desarrollarme como ser humano, como deportista, de que nos dieron un ambiente que propició que tuviéramos este tipo de cosas. Y no sabes lo que se siente subirte a un podio y que te pongan una medalla por tu país. Es algo maravilloso. Entonces te digo, la verdad, para nuestra época como mujeres, fue una gran suerte tener unos padres como los que yo tuve, porque pues conocí a muchas mujeres en el caminar que te das cuenta que los papás les decían, no, pero ti, de secretaria, y si no ya empieza a trabajar para que produzcas, porque aquí lo que se requiere son manos que trabajen y dinero que ingrese. Y sí, y te trataban como de quinta, yo no digo que de segunda, como de quinta porque eras mujer, ¿no? Nuestra sociedad ha ido creciendo y ha ido cambiando afortunadamente, pero bueno, pues yo te estoy hablando de hace 50 años, que no era igual, ¿no? Más de 50 años, 60 años. Entonces, la vida para la mujer ha ido mejorando, afortunadamente. Todavía falta. Yo creo que tendríamos que partir de que haya vocación de servicio. La carrera judicial implica vocación de servicio porque es una carrera que consume mucho de nuestro tiempo. Entonces, cuando se tiene la vocación, cuando se tiene la pasión por lo que uno hace, pues por supuesto que el trabajo es más amable con uno mismo, pero además creo que eso nos lleva a fijarnos las metas. Y cuando uno tiene una meta, hay que luchar por ella. Disciplina, constancia, estudio y en verdad compromiso. Y creo que si se tiene eso, se logra. Los sueños, por supuesto que se logran y yo invito a todas las mujeres jóvenes que gusten de la carrera judicial a que luchen por sus sueños, a que se preparen, a que se comprometan con la justicia y con la sociedad, porque este es un punto muy importante. Somos personas servidoras públicas, estamos sirviendo a la sociedad que desafortunadamente tiene que llegar a un órgano jurisdiccional, por ejemplo, de la materia penal. Y la materia penal no tiene género. La materia penal la podemos asumir mujeres y hombres siempre y cuando seamos personas comprometidas con nuestra actividad profesional.